xente nova estás presentando a cursos. Que pasa? Que algunha xente ven a pedir traballo, botache unha temporada, mira o que hai e vaise. Non quere saber nada do tema nas condicións en que traballamos. E que non teñen dereito a un paro, que non teñen dereito a as vacacións, que non teñen dereito a nada. E niso teñense que poñer as pilas. O que temos que decir aos señores políticos é que coas medallas non comemos. As medallas colganse nunha parede ou nun museo. Tamén iso é o noso traballo, pero podíamos estar mellor, sin estar así, pasándoche por encima, por exemplo, como che pasan por encima todo o día. É un pouco desagradable. A veces estás a comer, estánche pasando por encima. Lo que quiero es trabajar en unas condiciones dignas, y tener que me respeten mi trabajo, porque este trabajo, tú vas a una fábrica a trabajar y desde el primer día en que sea tirar cajas de un lado para otro, cortarle la cabeza al pescado, tú ya empiezas a trabajar y a ganar. Y este oficio hay que aprenderlo. Hay que tirarse un tiempo aprendiendo esto. Aquí no viene cualquiera. Eso es así. Y las condiciones ya ves que no son buenas. Trabajamos, ya ves, en la suciedad. No tenemos una nave para abrigarnos aquí, porque trabajamos en la suciedad. No hay una nave que te puedas abrigar en unas condiciones que no son buenas. Yo me gustaría otra calidad de trabajo para mi hija. Y es un trabajo digno, pero las condiciones no me parecen justas para una mujer, bueno, para una mujer, sobre todo para, ¿no? Como mi hija me gustaría que tuviese algo mejor, que estuviese más valorada. Sí, vale. Si tuviese otro, sí, unas naves, unos baños así, sí. No vienen a aprender las chicas. Ay, no, tenemos una chica de otro grupo que tiene 34. Más joven. Me llamo Nieves y estoy aquí reparando las redes que vienen de la mar. Y claro, somos la última generación, se puede decir, porque aquí relevo, me parece a mí que no hay ninguno. Pediríamos más condiciones, melloras, ¿no? Claro. Que un montón de cosas que, bueno, por exemplo, unhas naves que estuveran ben, unhas naves bien puestas para poder traballar dignamente, no así como estamos ahora, que aquí parecemos indigentes traballando. Y bueno, que nos puseran un poquinho máis confortables. Non se pode pedir eso porque claro, ao ser de muelle, ao estar aquí ao lado do mar, a verdad é o que hai. As cousas son ensebres, non se pode pedir outra cousa. Temos a Por cofradía. eso, a non pertenecer, elas son as que están luchando. Para pertenecer á cofradía tens que ser extractora ou acuicultora. O noso sector non forman parte da pesca, pero para entrar nunha cofradía tens que ser extractora, acuicultora, rederas, e rederos non están nese ámbito. Entonces pode ser socios, sí, pero colaborador. Home, sí, sempre que non lle interferíamos nos votos deles, estaría ben. Estás luchando agora por entrar nas cofradías de pleno dereito. Pero, claro, tens que dar conta que non nos podemos meter en votacións que lle compitan a eles, claro. Te vas a meter en votacións de cuotas ou horarios normalmente de 8:30 a 5 da tarde. Temos que comer aquí donde nos miras, temos que comer. E atraemos nós, claro. Porque moitas veces tens que dar o aparello, nin tempo che vai ir a comer. Vacacións, se eres autónomo, cando ya escollas ti. É que non haya moito traballo, se non dache din algo. Claro, ou que marchemos unhas e que demos outras que non quede desatendido, claro. Imagínate que marchamos todas o mes de agosto, non te a nadie a traballar. 22. Somos os que serán a máis veteranas o xente menos premios, máis condicións. Sí. E sobre todo coeficiente reductor. Significa que de tantos anos traballados o mellor tens que traballar un menos. Una reducción. A reducción para jubilación. Vale. Que iso sí o ten todo o sector do mar menos nós. Que nos teñen un pouco de pringás aí. Como non morreu nadie traballando, pois non temos dereito. Me llamo Manola Bamio Fernández. Soy de Cangas. Ajá. Y redera hace 45 años. Tengo alguna compañera que también. Más o menos todas llevamos muchísimo tiempo. No, el
problema es ese, el relevo. El relevo generacional no lo hay. Y cuando acabemos nosotros, cuando nos jubilemos, si nos jubilamos, ¿Cómo se jubila? si nos dan la jubilación, porque ya estamos tan cansaditas de que no nos den nada, que nos den mucho premio y tal, pero la jubilación, tururú, debíamos jubilarnos antes, que tenemos problemas lumbares, cervicales, de túnel carpiano, padecemos muchísimo de los huesos. De vista de momento no, pero sí, todo influye. Esta red te quema la vista. Yo de momento vista no, pero bueno. Llegamos a las 8 y a las 8 apagan las luces. Están esperando apagar las luces cuando llegamos nosotros. Todo va en contra nuestra. Y bueno, nada. No nos quieren dar el coeficiente reductor, que es lo que estamos solicitando. Y eso es muy importante para nosotras, porque oye, los marineros tienen un coeficiente reductor. Toda la gente, las mariscadoras tienen coeficiente reductor. No digo que no sean trabajos, pero nuestro trabajo también es duro. Estamos aquí a la lluvia, al sol, el aparejo mojado, llenas de humedad, todo el día, y son 8 horas, cuando no son 10 o más. Mañana es sábado y mañana tenemos que venir a trabajar. Y no el domingo porque nos negamos, sino alguno también querría que viniéramos el domingo. Nosotros tenemos vida también fuera de aquí, no somos autónomas. Aquí coges vacaciones y no cobras. Eso es impensable ya. Para coger vacaciones tienes que tener poquito de trabajo y decir, bueno, pues me voy, a lo mejor que me quiero ir de vacaciones un par de días y me voy, pero es a tu cuenta, nadie te las paga. Las cofradías, nada. Las cofradías, estábamos ahora para ponernos en la cofradía, pero nos hacen socias de voz, pero no de voto. Y nosotros para ser de voz y no de voto, como que no. Trabajamos en el mismo sector, pero mira, cuando fue lo del Prestige, que fue cuando nosotros regularizamos un poquito nuestra profesión, que antes, a ver, algunas tenían seguro, otras no, pero cuando fue del Prestige, sabes que dieron unas ayudas. Y claro, las que no tenían seguro no cobraron nada, se fueron para casa sin nada. Y entonces nosotros montamos la primera asociación de aquí, nosotros del Morrazo, y fuimos a hablar con la cofradía, y la cofradía tururú. No nos quieren, no sé por qué, pero no nos quieren. Ya te digo, y ahora mismo nos quieren de voz, pero no de votos, o sea, no somos miembros activos en una cofradía, somos para dar una opinión y poco más. Y entonces la verdad no nos compensa mucho. A nosotros en este momento lo que más nos interesa es un sitio adecuado para trabajar. Tenemos una nave en Cangas, pero la nave de Cangas también se nos hace muy pequeña. Tenemos problemas arriba en las cañerías, nadie viene a ver eso, y cuando vienen ya estamos hartas de pedir. Y necesitamos más espacio. Aquí en Vigo ya ves, estamos trabajando aquí, pero si viene un día de temporal, nos da la lluvia para adentro y nos ponemos pingando. Frío. El frío no te lo quita nadie. En verano se trabaja muy bien, pero en invierno es duro, poca luz. Pero bueno, fíjate, dentro de todos nuestros problemas, la luz es la que menos. ¿Te crees que la juventud que va a venir a trabajar aquí, que no te viene nadie? Nuestro trabajo necesita de un aprendizaje, sin cobrar, como empezamos nosotros. Aprendimos con la gente que estaba trabajando, las mayores que estaban trabajando, nos sentábamos al lado de ellas, te metían un trocito de red en la mano y aprendimos así, nos iban enseñando, pero nos llevó un tiempo. Aquí se pusieron unas personas que enseñaran, y dándole un sueldo, obviamente, y la gente tendría que cobrar algo, porque aquí la juventud no te va a venir así, si no ganan y que empiecen ya ganando un sueldo. La gente así ahora no te quiere venir, no es como antes sí, éramos todo un grupo de niñas que salimos del colegio y ya nos metimos aquí, y bueno, ya te digo, fuimos aprendiendo así, pero ahora la gente no te viene así. Y esto se acaba, esto cuando nosotros nos jubilemos se acaba. Sí, a ver, yo tengo 56, yo espero jubilarme con 67, 10 años, 11 años. Si no nos dan el coeficiente reductor, que nos deberían dar el coeficiente reductor. Este trabajo es muy bonito, lo que pasa, las condiciones no son muy buenas, tienes que estar sentada, ya ves cómo estamos sentadas, en el suelo, y hay que conservar, deberían conservarlo.
Pero nosotros, ya te digo, a nosotros nos vienen aquí cuando necesitan algo. Los políticos, bueno, eso en todos lados. Cuando necesitan un voto, vienen. Y luego el resto del año se olvidan de nosotros. Nos dan un premio y nosotros no queremos... A ver, es bonito que nos reconozcan nuestro trabajo, pero también se ocupen de tenernos un poquito mejor. No, esto no hay nada que lo pueda hacer. No hay ninguna máquina que pueda hacer esto. Esto, si nosotros no trabajamos, no hay redes. ¿Y cómo haces? Sí, sobre todo una época ahí que decían que estaban muy interesados en montar piscifactorías y acabar con todo esto. Y pienso que al final se va a hacer eso, si es que se hace, que ya no sé, tal y como tal la bueno, pero mi visión es pesimista hace 40 años. Nosotros seguimos resistiendo. No apoyo ninguno, porque nosotros, ya te digo, nosotros en primer lugar ya no deberíamos ser autónomas. Un seguro autónomo tú es cuando trabajas para alguien o tienes tu empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos 6 o 7 barcos. Y tú, claro, de lo que ganas tienes que sacar para tu seguro, para tu asesoría, para todo. No es una cosa que... Y no es tuyo. A ver, como digo yo, no es mío. Esta empresa no es mía. Yo trabajo para una empresa. Deberían cuidarnos más, saber que tenemos un régimen especial de mar, que no pagamos tampoco demasiado. Por eso a lo mejor no nos dan ese coeficiente reductor. No, es que no lo sé. No entiendo por qué no nos dan ese coeficiente.